Nunca imaginé que un simple mensaje de texto, enviado con toda la inocencia del mundo, podría desatar una tormenta que arrasaría con cada fibra de mi existencia. Mi nombre es Antonio, y lo que van a escuchar hoy no es solo una historia de traición, sino el crudo relato de cómo el corazón de un hombre puede endurecerse hasta convertirse en piedra, moldeado por la amargura y el deseo de ver caer a quienes lo hirieron. Prepárense, porque lo que sucedió en mi familia ese día cambiaría todo para siempre. Era una tarde de miércoles, el sol se colaba por la ventana de mi departamento en la Ciudad de México, iluminando el polvo que danzaba en el aire. La tensión en mi cuerpo era palpable, el diagnóstico del doctor aún resonaba en mis oídos como un eco macabro. Mañana cirugía, había dicho. Una operación delicada, una que podría cambiar el rumbo de mi vida o incluso terminarla. Solo tenía una opción, pedir ayuda. Así que, con el temblor en mis manos, abrí el chat familiar. Ese grupo que se había creado para compartir fotos de las sobrinas y memes chistosos. Respiré hondo y tecleé. El doctor dice cirugía mañana. ¿Alguien puede acompañarme? La pantalla se quedó en silencio. Un silencio pesado, denso, que ahogaba el sonido de la ciudad. Pasaron los minutos que se sintieron como horas. Ni un «oh», ni un «estamos contigo», ni siquiera un emoji de carita triste. Solo el tic-tac implacable del reloj. Mi corazón se encogió, una punzada de soledad me atravesó. Pero entonces la burbuja de un mensaje apareció. Era de mi hermano Ricardo. Mi hermano menor, mi confidente, la persona que creí que siempre estaría ahí. Una sonrisa débil se asomó a mis labios. Pensé, él sí, él nunca me fallaría. Abrí el mensaje y la pantalla se iluminó con sus palabras. Pero no era lo que esperaba. Y de cerca. No era un claro que sí, hermano, ahí estaré, ni un fuerza, todo saldrá bien. Era una fotografía. Una imagen que me dejó helado, que hizo que la sangre se me congelara en las venas y que el aire se escapara de mis pulmones. Era Ricardo en Cancún, sonriendo de oreja a oreja en una playa paradisíaca, sosteniendo un cóctel. Y debajo de la foto, un texto. Lo siento, carnal. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Te deseo lo mejor. Nos vemos a la vuelta. La vida es una sola. Esas 5 palabras resonaron en mi cabeza, una y otra vez, como un martillo golpeando mi cráneo. Mi propio hermano. Mientras yo enfrentaba la posibilidad de no volver a ver el amanecer, él estaba brindando bajo el sol caribeño. La traición se sintió como una cuchillada directa al corazón. No fue solo el abandono, fue la burla, la crueldad disfrazada de despreocupación. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Esa punzada de soledad se transformó en un ardor, una llama fría y despiadada que empezó a consumir todo a su paso. La cirugía, el miedo, todo eso se desvaneció, reemplazado por una única y devastadora emoción: la necesidad de que Ricardo pagara. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo juré. Juro por mi madre, por mi sangre, que cada lágrima que derramé esa tarde, cada instante de miedo y abandono que sentí, se lo cobraría. Y lo haría de una manera que nunca, jamás, pudiera olvidar. Esto no era solo una historia de enfermedad, era el nacimiento de una obsesión, la fragua de un plan. Un plan que se tejería en las sombras, lento pero implacable, hasta el momento de la verdad. ¿Quieren saber cómo un hombre al borde del abismo puede levantarse, no para sanar, sino para buscar una venganza tan dulce como amarga? Entonces, quédense. Porque lo que viene ahora es mucho más oscuro de lo que pueden imaginar. El aire en el hospital olía a desinfectante y a una ansiedad palpable, una mezcla que se te pegaba a la piel. Mi nombre es Sofía y ese día, hace ya casi un año, mis pulmones se sentían como 2 globos desinflados. El diagnóstico había caído como un rayo en un cielo despejado. Una masa inexplicable, un crecimiento anómalo que exigía atención inmediata. El doctor, con esa voz calmada que los médicos usan para dar noticias devastadoras, me había dicho que la cirugía era inminente mañana mismo. Necesitaba a alguien, no solo por el miedo a la anestesia o al bisturí, sino por la simple compañía, la mano que aprieta la tuya cuando te llevan al quirófano. Mis dedos temblaban mientras escribía el mensaje al grupo familiar. El doctor dice cirugía mañana. ¿Alguien puede acompañarme? Lo envié, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Pasaron minutos que se sintieron como horas.
Revisé el teléfono una y otra vez, esperando el sonido de una notificación, la vibración de una llamada, cualquier señal de vida. Nada. La pantalla permanecía oscura, un reflejo cruel de la soledad que me invadía. Mi hermano Ricardo siempre había sido el pilar de la familia, el que resolvía todo, el que organizaba las posadas navideñas y los viajes a la playa. Pensé que él sería el primero en responder. Imaginé su voz preocupada al otro lado de la línea, su promesa de estar allí sin importar qué. Pero no hubo llamada, no hubo mensaje, solo el vacío. Mi madre, siempre tan devota, tan preocupada por sus hijos, también guardó silencio. Mis tías, mis primos, todos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. La incredulidad se transformó lentamente en una punzada de dolor, un resentimiento frío que se instaló en mi pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo la gente que decía amarte podía desaparecer justo cuando más los necesitabas? Recuerdo haberme recostado en la cama del hospital, la luz tenue de la lámpara de noche iluminando las lágrimas que resbalaban por mis sienes. No eran lágrimas de miedo a la cirugía, sino de una profunda y amarga decepción. La imagen de mi familia de Ricardo, siempre tan unido, se desmoronaba frente a mis ojos. La mañana de la operación llegó con un sol hiriente que se colaba por la ventana. Los enfermeros me prepararon, sus movimientos eficientes y distantes. Preguntaron si alguien venía conmigo. Negué con la cabeza, la garganta apretada. El anestesiólogo me habló de los efectos secundarios, de la sensación de adormecimiento. Cerré los ojos y me dejé llevar, no sin antes sentir un peso inmenso en el alma. La soledad en ese momento fue un golpe devastador, una revelación amarga. Cuando desperté aturdida y con una cicatriz fresca en el costado, lo primero que vi fue el techo blanco del hospital. No había flores en la mesita de noche, ni tarjetas de pronta recuperación. Solo el monitor que pitaba suavemente a mi lado. La enfermera entró, me dio un sorbo de agua y preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí, pero por dentro algo se había roto. La herida física era superficial comparada con la herida emocional que me había dejado el abandono de mi familia. Esa noche, mientras el hospital dormía, la ira comenzó a gestarse en mi interior. No era un enojo explosivo, sino una furia contenida, una resolución silenciosa. Ricardo, mi madre, todos ellos, habían elegido su silencio. Me habían dejado sola en el momento más vulnerable de mi vida. Y esa elección, su indiferencia, se había grabado a fuego en mi memoria. Sabía que no podía dejarlo pasar. No podía simplemente perdonar y olvidar. Algo tenía que cambiar. La sensación de haber sido traicionada, de ser invisible para las personas que más importaban, era un veneno que corría por mis venas. La dulce Sofía que había entrado a ese hospital ya no existía. En su lugar había nacido una mujer con una determinación férrea, una que no se quedaría de brazos cruzados. La incredulidad se transformó lentamente en una punzada de dolor, un resentimiento frío que se instaló en mi pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo la gente que decía amarte podía desaparecer justo cuando más los necesitabas? Recuerdo haberme recostado en la cama del hospital, la luz tenue de la lámpara de noche iluminando las lágrimas que resbalaban por mis sienes. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia helada. No podía dejarlo pasar. No podía simplemente perdonar y olvidar. Algo tenía que cambiar. La sensación de haber sido traicionada, de ser invisible para las personas que más importaban, era un veneno que corría por mis venas. La dulce Sofía que había entrado a ese hospital ya no existía. En su lugar había nacido una mujer con una determinación férrea, una que no se quedaría de brazos cruzados. Los días siguientes a mi cirugía fueron un borrón de dolor físico y una claridad mental que nunca antes había experimentado. Me recuperaba en silencio, cada punzada en mi costado era un recordatorio de lo que había soportado sola. Nadie llamó, nadie envió un mensaje, ni siquiera Ricardo, mi hermano, el pilar, el que siempre estaba allí. El vacío se hizo más profundo, pero también se llenó de una nueva energía, una fría resolución. Mientras el cuerpo sanaba, mi mente trazaba un mapa, no de venganza impulsiva, sino de una justicia calculada. Había una deuda y se iba a cobrar. Mi primera acción, una vez que pude moverme sin sentir que mis entrañas se desgarraban, fuese cambiar mi número de teléfono. Borré sus contactos, uno por uno. Fue un acto simbólico, un corte limpio con el pasado.
Ya no existía la Sofía que ellos conocían, la que siempre perdonaba, la que buscaba la armonía a toda costa. Empecé a trabajar desde casa, mis ahorros eran limitados y no podía permitirme lujos. Cada peso que ganaba era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida, una vida donde ellos no tendrían cabida. La soledad se convirtió en mi compañera, pero ya no era una soledad impuesta, sino una elección. Me fortaleció. Un mes después llegó la primera prueba de fuego, el cumpleaños de mi madre. Siempre había sido una celebración familiar enorme, con tamales, música y risas. Este año no recibí invitación, ni siquiera una llamada. Fue un golpe, sí, pero ya no me destrozó como antes. Mi resentimiento se había solidificado en algo más parecido a una armadura. En lugar de lamentarme, me enfoqué en mi trabajo, en mis proyectos personales. Sentía una extraña libertad al no tener que fingir alegría, al no tener que pretender que no dolía. Esa noche, mientras imaginaba las risas de mi familia, planifiqué mi próximo movimiento. Sabía que Ricardo sería el centro de atención, siempre lo era. Decidí empezar por los cimientos de su vida, su negocio. Ricardo tenía una cadena de pequeñas papelerías en el centro, un negocio que había heredado de nuestro abuelo. Siempre se jactaba de su éxito, de cómo las había hecho crecer. La gente lo veía como un empresario astuto, un hombre de familia. Pero yo sabía sus debilidades, sus atajos. Conocía los detalles de cómo evadía impuestos, de cómo trataba a sus empleados, de las pequeñas trampas que utilizaba para ganar ventaja sobre la competencia. No era el pilar que todos creían. Era un tramposo, un hipócrita. Pasé semanas investigando, recopilando pruebas. No fue difícil. Ricardo era descuidado. Guardaba documentos importantes en carpetas mal archivadas, confiaba demasiado en su secretaria, que era fácil de manipular. Me disfracé, me hice pasar por una estudiante que hacía una investigación de mercado y visité sus papelerías. Hablé con sus empleados, con sus proveedores. Escuché sus quejas, sus frustraciones. Descubrí que les pagaba menos del salario mínimo, que los obligaba a trabajar horas extras sin compensación, que les negaba vacaciones. La imagen del buen hermano se desmoronaba con cada nueva revelación. El resentimiento se transformó en una obsesión fría. Cada noche, en lugar de dormir, revisaba hojas de cálculo, grabaciones de conversaciones, fotos de documentos. No era una venganza ciega, sino una búsqueda meticulosa de la verdad. Quería que todos vieran al verdadero Ricardo, no al que él proyectaba. Quería que sintiera el mismo tipo de soledad y traición que yo había sentido. Pero no sería a través de un escándalo público. No, eso sería demasiado fácil para él. Mi plan era mucho más sutil, mucho más destructivo. Quería que su propio imperio se desmoronara desde adentro, ladrillo a ladrillo, y que él no supiera quién lo estaba derribando hasta que fuera demasiado tarde. El punto de inflexión llegó cuando descubrí su mayor secreto, un préstamo hipotecario fraudulento que había obtenido para expandir su negocio, utilizando una propiedad familiar como garantía sin el consentimiento de nadie. Esa propiedad era la casa de nuestra abuela, el lugar donde crecimos, un terreno que se suponía que nos pertenecía a ambos. Ricardo había falsificado firmas, había manipulado documentos. Era una traición que iba más allá de mi abandono en el hospital. Era un ataque directo a mi herencia, a mi pasado, a todo lo que creía sagrado. Mi sangre hirvió. Este ya no era solo un asunto personal, era un delito. Con esa información en mis manos, el juego cambió. Ya no se trataba solo de exponer sus pequeños fraudes. Se trataba de desmantelar su fachada por completo. La rabia me dio una claridad aterradora. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No habría confrontación directa, no habría gritos ni lágrimas. Solo el silencio de una justicia implacable. Ricardo, el pilar de la familia, el exitoso empresario, estaba a punto de descubrir que las bases de su vida eran mucho más frágiles de lo que imaginaba. Y yo, la hermana olvidada, la que nadie pensó que se levantaría, sería el arquitecto de su caída. La ira, esa llama que se había encendido en el hospital, no se apagó. Al contrario, se avivó con cada recuerdo de su indiferencia, de su silencio. Mi hermano Ricardo siempre había sido el centro de atención, el hijo pródigo, el empresario exitoso que todos admiraban. Sus negocios, una red de importaciones y exportaciones que abarcaba desde productos electrónicos hasta textiles, eran su orgullo y la envidia de muchos.
Mi plan no era destruir sus finanzas de golpe. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear hasta mí. Quería desmantelar su imperio ladrillo a ladrillo, pieza por pieza, hasta que la estructura entera colapsara sobre él. Empecé por lo más sutil, lo que él nunca sospecharía. Me sumergí en el mundo de las finanzas corporativas, aprendiendo cada resquicio, cada vulnerabilidad. No fue sencillo. Pasaba noches enteras estudiando reportes, analizando mercados, descifrando códigos que antes me parecían jeroglíficos. Dejé mi vida anterior atrás. Las amistades superficiales, los pasatiempos, todo se volvió secundario. Mi mente estaba consumida por un único opósito. La caída de Ricardo. Recordaba la punzada en mi pecho cuando nadie respondió mi mensaje, y esa herida se transformaba en una energía implacable. Un día, mientras revisaba los movimientos de una de sus empresas fachada en Panamá, encontré una anomalía. Una serie de transferencias a una cuenta offshore, inusualmente grandes, que no encajaban con el volumen de negocio declarado. No era un error, era un patrón. Ricardo, el intachable, el modelo a seguir, estaba involucrado en algo turbio. La revelación no me sorprendió. De alguna manera siempre supe que su éxito tenía cimientos menos sólidos de lo que aparentaba. La indignación se mezcló con una satisfacción fría. Tenía una entrada, una grieta en su armadura. No podía actuar directamente. Eso me expondría. Necesitaba un intermediario, alguien que pudiera mover las piezas sin que Ricardo supiera quién manejaba los hilos. Pensé en viejos conocidos, en personas que alguna vez habían sentido celos de su fortuna o que habían sido desplazadas por sus ambiciones. Recordé a un antiguo socio suyo, un hombre llamado Ernesto, a quien Ricardo había traicionado en un negocio de tierras en Jalisco hace años. Ernesto lo había perdido todo, su reputación, su dinero, incluso su familia. Su resentimiento era tan profundo como el mío. Me puse en contacto con Ernesto con una discreción extrema. No revelé mi identidad de inmediato. Empezamos con mensajes anónimos, luego llamadas encriptadas. Le ofrecí información detallada sobre las operaciones ilícitas de Ricardo, pruebas irrefutables que yo misma había recopilado. Al principio, Ernesto se mostró escéptico, cauteloso, pero la evidencia era abrumadora, y la promesa de ver a Ricardo pagar por sus acciones era un anzuelo demasiado tentador. Le aseguré que mi interés no era económico, lo justicia. La venganza, le dije, era un plato que se servía frío. La primera fase de mi plan se puso en marcha. Ernesto, con mi ayuda y la información que le proporcioné, comenzó a filtrar datos a las autoridades fiscales y a la prensa especializada. No era una explosión, sino un goteo constante. Pequeñas notas en columnas financieras, preguntas incómodas en reuniones de inversionistas, auditorías sorpresa. Ricardo, ajeno a la fuente, comenzó a sentir la presión. Sus reuniones se volvieron más tensas, sus llamadas más frecuentes. La ansiedad se reflejaba en su rostro, en la forma en que se mordía las uñas, un hábito que había abandonado hacía años. Observaba desde las sombras cómo su imperio, antes impenetrable, comenzaba a tambalearse. Las acciones de sus empresas bajaban, los bancos se mostraban más reacios a otorgar créditos, y los rumores de irregularidades financieras empezaron a circular por los círculos de negocios de la Ciudad de México. La sonrisa confiada de Ricardo se desdibujaba poco a poco. La imagen del pilar de la familia se desmoronaba ante los ojos de aquellos que antes lo idolatraban. Y yo, Sofía, la hermana que él había olvidado, sentía una punzada de satisfacción con cada grieta que aparecía en su fachada. Esto era solo el principio. Las llamadas comenzaron a escasear, no solo las de negocios, sino también las personales. Los amigos que antes buscaban a Ricardo para cualquier fiesta o inversión, ahora parecían ocupados. Las invitaciones a los exclusivos clubes de golf en Bosques de las Lomas dejaron de llegar. Era un goteo lento, casi imperceptible al principio, pero constante. Como una gotera en el techo que, aunque pequeña, termina por empapar todo. Él, acostumbrado a ser el centro de atención, el hombre de las ideas brillantes y los contactos influyentes, empezó a sentir el frío del aislamiento. La prensa, esa bestia insaciable, olfateó la debilidad. Primero fueron notas discretas en secciones financieras, luego columnas de chismes y finalmente titulares más audaces que cuestionaban la solidez de sus empresas. El imperio de Ricardo Indig, leí en un periódico un día, mientras tomaba un café en una fonda modesta de la colonia Roma.
Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. La justicia, pensé, a veces llega por los caminos más inesperados. Mi plan, meticulosamente orquestado, seguía su curso. Cada rumor, cada filtración, cada pequeña grieta en su armadura, había sido sembrada con precisión quirúrgica. No era un ataque frontal, sino una estrategia de 1000 pequeños cortes, diseñados para desangrarlo lentamente. Las deudas se acumulaban, los inversionistas retiraban su confianza, y el banco, ese amigo fiel en los buenos tiempos, ahora mostraba su verdadera cara, exigiendo garantías y plazos imposibles. Un día recibí una llamada de mi tía Elena, la misma que me había ignorado cuando más la necesitaba. Su voz sonaba diferente, quebrada. «Sofía, ¿has sabido algo de Ricardo?» «Está muy mal, no contesta las llamadas, y dicen que su empresa». Dejé que hablara, escuchando su preocupación, su tardía empatía. Le aseguré que no sabía nada, que yo también había estado un poco desconectada. La mentira se sentía extraña en mi boca, pero necesaria. No buscaba su caída total, no todavía. Lo que quería era que sintiera lo que yo sentí. La soledad, el abandono, la desesperación. Quería que probara su propia medicina, gota a gota. Las reuniones en su oficina se volvieron tensas, los gritos se escuchaban hasta el pasillo. Sus empleados, antes leales, empezaron a buscar otras oportunidades. La lealtad, me di cuenta, era un lujo que pocos podían permitirse en los tiempos difíciles. Ricardo, el hombre que nunca había conocido la derrota, se veía cada vez más demacrado. Las ojeras marcaban su rostro, y su postura erguida se había encorvado. Lo vi una vez en un restaurante solo, mirando su teléfono con una expresión de profunda angustia. Me escondí detrás de una columna observándolo. Ya no era el Ricardo imponente que conocía. Era un hombre acorralado. La siguiente fase de mi plan estaba lista. Era el momento de asestar el golpe más duro, el que lo obligaría a enfrentarse a la verdad, a mirarse en el espejo y ver al hombre que realmente era. Había un secreto, un detalle oscuro de su pasado que, si salía a la luz, destruiría lo poco que le quedaba de reputación. Un secreto que yo, y solo yo, conocía. La obsesión me había llevado a desenterrar cada rastro de su vida, cada mentira, cada doblez. Y este era el más grande de todos. No había vuelta atrás. La venganza es un plato que se sirve frío, y el mío llevaba casi un año en el congelador. Estaba a punto de ser devorado. La satisfacción que sentía no era eufórica, sino una calma fría, la certeza de que cada paso me acercaba a la justicia. Esto no era solo por mí. Era por todas las veces que la gente como Ricardo pisoteaba a los demás sin consecuencias. El momento de la verdad se acercaba, y no me detendría hasta que él lo entendiera. El día de la audiencia llegó con un sol abrasador, de esos que te pegan en la nuca y te hacen sentir el asfalto hirviendo bajo los pies. Mis manos sudaban no por el calor, sino por la mezcla de anticipación y una extraña calma que me envolvía. Había planeado esto durante meses, cada detalle, cada movimiento. Ricardo, mi hermano, estaba a punto de enfrentar la verdad que él había ignorado y yo había cultivado con una paciencia casi enfermiza. Entré a la sala del juzgado, un lugar frío y formal que olía a papel viejo y a la tensión de vidas que se resolvían o se destruían entre sus muros. Ricardo ya estaba sentado, con su traje impecable, su postura arrogante, como si todo esto fuera un mero trámite. Me vio. Sus ojos, antes llenos de esa falsa confianza, se contrajeron en una mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho al miedo. Era la primera vez que veía esa emoción en él, y su sabor era agridulce. La jueza entró, su voz grave resonó en la sala, y el proceso comenzó. Mi abogado presentó el caso con una frialdad quirúrgica. Detalló las fechas, los mensajes, las llamadas que Ricardo había ignorado. Habló de la negligencia, de la falta de apoyo en un momento crítico. Mostró las pruebas de mi recuperación, las facturas médicas, el impacto emocional. Cada palabra era un martillo que golpeaba la imagen que Ricardo había construido de sí mismo. Ricardo intentó defenderse. Su abogado, un tipo corpulento con una sonrisa de tiburón, intentó desestimar todo como un malentendido familiar, una exageración de mi parte. Ricardo habló de sus compromisos, de lo ocupado que estaba, de cómo siempre había estado ahí para mí en otras ocasiones. Mentiras, puras mentiras. Su voz sonaba hueca, sin la convicción de antaño.
Podía ver el nerviosismo en el tic de su mandíbula. Entonces llegó mi turno. Me puse de pie, mis piernas firmes, mi voz clara. No levanté la voz, no grité. Hablé con la serenidad de quien ha procesado el dolor y lo ha transformado en acero. Relaté el día en el hospital, el mensaje, el silencio. Describí la soledad, el miedo, la sensación de abandono. Miré directamente a Ricardo. Sus ojos esquivaron los míos. Le recordé cada promesa rota, cada vez que se puso así, mismo antes que a los demás, incluso antes que a su propia familia. No se trata solo de ese día, Ricardo, dije, mi voz resonando en la sala. Se trata de un patrón, de una forma de vida en la que solo importas tú. El mensaje al grupo familiar no fue solo una petición de ayuda, fue una prueba. Y fallaste. Fallaste estrepitosamente. El silencio en la sala era denso. Ricardo se revolvió en su asiento. Su abogado intentó objetar, pero la jueza lo detuvo con un gesto. Mi mirada no se apartaba de él. Vi cómo su fachada comenzaba a resquebrajarse. La arrogancia se desvanecía, reemplazada por una mezcla de rabia y humillación. Era el momento de la verdad que había anhelado. La jueza, con una expresión seria, dictó su veredicto. Las pruebas eran irrefutables. Ricardo fue declarado responsable, no solo de negligencia moral, sino de un desapego que había causado un daño emocional significativo. La compensación económica era simbólica, pero el golpe a su reputación, a su ego, era devastador. Lo condenaron a pagar una suma considerable y, lo que era aún más importante, a asistir a sesiones de terapia familiar. La sentencia fue un eco de mi propia justicia. Ricardo se levantó, su rostro pálido, sus ojos fijos en mí con una furia contenida. Pero no era la misma furia de antes. Era la furia de un hombre derrotado. El hombre que siempre había ganado, que siempre había tenido la razón, ahora estaba expuesto, su ego destrozado en público. La victoria no se sentía eufórica, sino como la liberación de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. La justicia, a veces, llegaba de formas inesperadas. La sala de audiencias, antes un hervidero de miradas y susurros, ahora se sentía extrañamente vacía, a pesar de que el juez seguía allí, su voz monótona leyendo las últimas líneas de L. A sentencia. El veredicto había sido claro, contundente. No era la pena máxima, pero sí una condena lo suficientemente severa como para que la vida de mi hermano Ricardo cambiara para siempre. Lo vi encogerse en su asiento, su figura antes imponente, ahora reducida a la de un hombre roto. Sus ojos, esos que siempre habían destilado una arrogancia inquebrantable, estaban fijos en el suelo, sin una pizca de la ira o el desprecio que me habían dirigido minutos antes. El abogado de Ricardo intentó una última objeción, una súplica desesperada por clemencia, pero el juez, impasible, golpeó el mazo. El sonido seco resonó en el silencio, sellando el destino. Vi cómo los guardias se acercaban a Ricardo, sus movimientos firmes y sin concesiones. Él no opuso resistencia. Se levantó lentamente como si cada músculo le doliera y se dejó guiar fuera de la sala. Su partida no fue el estallido dramático que muchos esperaban, sino un desvanecimiento silencioso, casi melancólico. No sentí euforia. No hubo gritos de victoria ni saltos de alegría. Solo un cansancio profundo, una especie de paz helada que se instaló en mi pecho. La venganza, tan largamente anhelada, tan meticulosamente planeada, no sabía a lo que había imaginado. Era como haber subido una montaña empinada solo para encontrar que la cima estaba cubierta de niebla, sin la vista panorámica prometida. La justicia, sí, había llegado, pero con ella la cruda realidad de lo que había perdido en el camino. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, susurrando y mirando de reojo, me quedé sentada, sintiendo el peso de los últimos meses, de los últimos años. Cada traición, cada palabra hiriente, cada noche en vela, todo había culminado en este momento. ¿Y ahora qué? La obsesión que me había consumido, el fuego que me había impulsado, se había extinguido, dejando solo cenizas. Ricardo ya no era el monstruo que acechaba mis pensamientos, sino un hombre encarcelado por sus propias decisiones, por su propia crueldad. Me levanté, mis piernas aún temblorosas. Afuera, el sol de la Ciudad de México era cegador, un contraste violento con la penumbra de la sala. El aire se sentía diferente, más ligero, pero al mismo tiempo más vacío. La figura de mi hermano, Ricardo, se alejaba en un carro de la policía,
un punto distante que pronto desaparecería. Ya no había un enemigo claro, una meta por alcanzar. La batalla había terminado, y la victoria se sentía agridulce. Caminé sin rumbo fijo, las calles buliciosas, los claxons, el murmullo de la gente, todo se sentía ajeno. La imagen de Ricardo en el hospital, esa indiferencia que me había partido el alma, seguía grabada en mi memoria. Pero ahora la rabia ya no era el motor. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que la falta de empatía podía hacer a una familia. La lección había sido aprendida no solo por Ricardo, sino también por mí. La venganza puede dar una sensación momentánea de poder, pero la verdadera liberación llega cuando uno suelta el resentimiento. El camino por delante era incierto. Reconstruir mi vida, sanar las heridas invisibles, perdonarme a mí misma por el tiempo y la energía invertidos en la oscuridad. No sería fácil, pero al menos ahora podía intentarlo. La sombra de Ricardo ya no me perseguía. La justicia había llegado, sí, pero la verdadera paz, la que yo anhelaba, solo podía encontrarla dentro de mí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que quizás era posible empezar de nuevo. Mi corazón latía con una furia fría, una tormenta contenida por años que finalmente amenazaba con desatarse. Ver a mi hermano, ese hombre que una vez fue mi héroe, ahora reducido a una sombra temblorosa frente a mí, no me dio la satisfacción que había imaginado. En su lugar, sentí un vacío, un eco amargo de todo lo que habíamos perdido. Sus ojos, los mismos que me habían mirado con desprecio y avaricia, ahora suplicaban, llenos de un terror que reconocí, pues era el mismo que yo había sentido en la camilla de hospital, solo y abandonado. ¿Por qué, Roberto? Mi voz apenas un susurro áspero. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por la herencia? ¿Por el dinero que papá y mamá nos dejaron a los dos? El balbuceó, intentando formar palabras, pero solo salían sonidos incomprensibles. La impotencia lo había devorado. La verdad, esa verdad que yo había desenterrado con uñas y dientes, con cada llamada, cada documento, cada testimonio, ahora pendía entre nosotros como una guillotina. Había descubierto que no solo me había abandonado en mi momento más vulnerable, sino que había manipulado las finanzas familiares, vaciando cuentas, vendiendo propiedades sin mi conocimiento, todo mientras yo luchaba por mi vida. La casa de la abuela, nuestro refugio de infancia, se había ido. El pequeño negocio de papá, nuestro legado también. Las pruebas que tenía en mis manos eran irrefutables. Transferencias bancarias, firmas falsificadas, testimonios de vecinos y abogados que él había sobornado. Mi abogado, el licenciado Morales, un hombre con la tenacidad de un sabueso, había construido un caso tan sólido que Roberto no tenía escapatoria. La justicia, aunque lenta, había llegado. No hay nada que puedas decir, Roberto, continué, sintiendo como una punzada de dolor se mezclaba con la ira. No hay excusas que valgan. Me dejaste solo, me robaste, y lo peor de todo, mataste al hermano que yo conocía. La expresión de su rostro cambió de terror a una de desesperación profunda. Se desplomó en la silla, sus hombros temblaban. No era la imagen de la derrota que había soñado. Era la imagen de un hombre roto, consumido por sus propias decisiones. La venganza, que había sido mi motor, mi única razón para seguir adelante, se sentía hueca. No había dulzura en esta victoria, solo la pesadez de una tragedia familiar. El licenciado Morales se acercó, su rostro serio. Ricardo, las autoridades están listas. Las pruebas son contundentes. Asentí lentamente. La decisión estaba tomada. Roberto enfrentaría las consecuencias de sus actos. No habría piedad, no habría perdón. No por ahora, al menos. Quizás algún día el tiempo sanaría la herida, pero las cicatrices permanecerían. Al salir de la oficina, el sol de la Ciudad de México me cegó por un momento. El aire se sentía diferente, más ligero. El peso de la obsesión se había disipado, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Había buscado justicia y la había encontrado, pero el costo había sido la pérdida de mi familia. Ya no tenía un hermano ni un hogar de infancia al que volver. Mi camino hacia la recuperación física había sido arduo, pero el camino hacia la sanación de mi alma apenas comenzaba. La lección más amarga que había aprendido era que la venganza no trae la paz, solo un tipo diferente de dolor. Sin embargo, también había descubierto una fuerza en mí que no sabía que existía. Había sobrevivido, había luchado y me había levantado de las cenizas.
Ahora, con la verdad expuesta y la justicia en camino, era tiempo de reconstruir, no mi pasado, sino mi futuro. Era tiempo de encontrar una paz que no dependiera de la caída de otro, sino de mi propia capacidad para perdonar, comenzando por mí mismo.